Pepe, desde el proyecto. La asistencia a las jornadas de patrimonio, ya son 13 años los que llevamos. Bueno, y a mí me toca presentar hoy al ponente, compañero de profesión y también de instituto, amigo, Carmelo Pérez. Él es licenciado en Teología, diplomado en Trabajo Social y también ha realizado estudios de tercer grado de Psicología de la Salud, si no me equivoco, Carmelo, ¿verdad? Bueno, yo el conocimiento que tengo de la historia de lo que nos va a presentar Carmelo hoy, estaba haciendo memoria, Carmelo, y era en el instituto, y yo me acuerdo hace años la preocupación personal del profesor de religión porque estaba ocurriendo algo raro, ¿no? Decía, ¿no? En su pueblo estaban muriendo chicos jóvenes, con todo el drama familiar que supone eso, ¿no? Y a partir de ahí comienza una investigación que por eso lo traemos a estas jornadas de patrimonio, donde se aúna, yo creo que de una manera muy vanguardista, la historia, la genealogía, la genética, ¿no? Y la preocupación social. No siempre, por desgracia, un palo, por así decirlo, no se me ocurre otra definición de lo que de la muerte súbita, gente joven que muere con 15, 16, 17 años, ¿no? Se transforma con el tiempo en un trabajo de investigación muy serio y sobre todo en que la historia, los archivos, la genética es la solución para ese problema grave. Y Carmelo, aparte de todo eso que les he dicho, es presidente de la Fundación Umiaya para la atención de la muerte súbita. Él nos va a presentar ese trabajo, todo ese proceso en el que los archivos, la genética, la investigación médica ha conseguido resolver un problema bastante grave. Muchas gracias. Bien. ¿Se oye? Sí. Gracias, Pancho. Lo primero que se me ocurre es mi deseo de mostrar mi agradecimiento a las instituciones y a las entidades que han organizado este espacio de encuentro, al Ayuntamiento de Agüimes, al Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, al grupo de familias de la Casa de Betania. Lo segundo, agradecer a las personas, a los que se ven, a los que están entre bambalinas, que han tenido el desvelo y el trabajo para hacer las gestiones oportunas, para que podamos estar cómodos, para que podamos encontrarnos aquí, ¿no? Agradecer a Vicente Hernández, a Pancho, a Suso Álvarez, que me han dado esta oportunidad de aprendizaje y enriquecimiento, ¿no? Y sobre todo, gracias a cada uno de ustedes por escucharme, ¿no? Y sobre todo por la atención que ya me están dispensando. De antemano les pido disculpas, no estoy bien a nivel bronquial y esto hace que mi intervención pueda ser un poco entrecortada, ¿no? Y así, entre jalío y jalío, pues intentaré exponerlo. Es probable que con esta lentitud de la voz pues me extienda un poco en el tiempo y les voy a pedir de antemano ya las disculpas, ¿no? De espacio sagrado a espacio sagrado. Mientras Pepe estaba hablando antes de los distintos almogarenes, nuestra fundación precisamente se llama la Fundación Umiaya para la Atención de la Muerte Súbita. ¿Por qué Umiaya, el otro almogarén de la caldera de Tirajana? Porque precisamente es en esa zona donde empieza a desarrollarse y a desencadenarse toda una serie de muertes súbitas en el sur de Gran Canaria. En Tirajana, sobre todo en la zona de Risco Blanco, Taidía, La Culata, de donde son originarias las primeras familias, ¿no? Así que, haciendo conexión con la ponencia anterior, pues seguimos. En este encuentro a mí me gustaría plantear y abordar dos cuestiones fundamentales, ¿no? En principio es qué fue lo que pasó y cómo se hizo. Esta ponencia responde a un interés que tenían en Teguise
en este curso, en el que se nos pidió que, se me pidió que desarrollara cómo los archivos sirven para salvar vidas, ¿no? Así pues, el esquema de fondo está respondiendo a esa intencionalidad primera. Detrás de lo que late, de lo que se expone, late el trabajo y el esfuerzo de muchos. Esto me gustaría que quedara claro ya desde el principio, ¿no? Donde cada una de las personas que intervenimos, pues fuimos desempeñando nuestra propia tarea. Pretender arrogarnos la autoría por haber efectuado esta o aquel trabajo, pues a mí me parece que es un acto de osadía y de insolencia, ¿no? Porque en realidad los verdaderos protagonistas de toda esta historia son aquellas personas que realizaron con su vida su mayor regalo. Son los que no están. Son los que con su propio corazón abrieron un camino a los otros. Y junto a ellos, a los que en silencio están padeciendo esta enfermedad. Maite falleció una tarde de domingo, tenía 21 años, era el 14 de septiembre del año 1997. Ella estaba en la cumbre de Gran Canaria y su último gesto fue besar a su novio. Todo se detiene. El tiempo es un lapso que dura lo que se tarda en romper ese impacto, el asombro y la incredulidad de tener entre tus brazos un cuerpo inerte, un cuerpo que ya no responde a tu llamado. Luego viene el miedo, el vértigo, la precipitación, la urgencia por llegar al próximo centro de salud. Después el silencio de las miradas de los médicos que ya están anticipando la tragedia, la policía, las preguntas incómodas, toda una tarde de angustia para transmitir la noticia a su hermana y a su madre. El mismo dolor, el mismo quebranto de una familia que el año anterior, o 2 años antes, perdón, había asistido a la muerte de Tony. Tony era un joven de 21 años que fallecía de manera súbita conduciendo una ambulancia en Las Palmas y tenía la particularidad de que era primo de Maite. Esta es una lectura que se hace a posteriori, donde parece que de antemano todo encaja y donde todo ya está ensamblado. Sin embargo, todos sabemos que el orden de la lectura de los hechos no corresponde del todo con la vivencia que se hicieron de los mismos, ¿no? Sabemos que todo proceso humano está salpicado de claroscuro y es ahí, en esa penumbra, donde el drama adquiere su mayor grandiosidad. Los errores han sido dolorosos y trágicos, pero también gracias a ellos nosotros hemos ido avanzando, hemos logrado alcanzar sobre todo una solución y una luz para esta enfermedad, ¿no? La clave está en la constancia, está en no dejarse abatir por fuertes que fueran los vientos. Y es en esta perspectiva el lugar de donde nosotros queremos contemplar lo vivido. En aquella tarde de septiembre, en aquel duelo, yo escuchaba el relato de otras muertes súbitas, de otros fallecimientos que habían sucedido también en el seno de esa misma familia. Así vi Francisca, que tenía 10 años, muere mientras hacía café. Emiliano, que tenía 8 años, que fallece jugando en la plaza de Tunte. Y Sergio, de 10 años, en una piscina. Todo aquel dolor despertó en mí los siguientes interrogantes. ¿Qué sucede? ¿Por qué mueren tan jóvenes? ¿Solo les ha pasado a ellos? ¿Habrán más? Y uno se queda en blanco, ¿no? En aquellos instantes me sentía dividido entre la razón y el corazón. La cabeza se hacía preguntas y buscaba respuestas a los 1000 y un por qué. Y el corazón compartía el mismo estado de shock y el mismo estado de dolor que vivía aquella familia. No en vano hacía 1 año que mi hermana me había fallecido también de manera abrupta
falleció de un infarto de miocardio masivo mientras caminaba en la víspera del Pino hacia Teror. Yo volvía a revivir con aquella gente la misma situación y la misma tragedia, ¿no? Y como en aquel entonces, también Maite era una joven llena de vida, una joven que resultaba imposible imaginar que estuviera allí de manera inerte, ¿no? Pero allí estaba, evidenciando con su presencia lo que los ojos se negaban a creer. Y de nuevo me encontraba lanzando un grito sordo a la vida y formulando las mismas preguntas. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se puede morir tan joven? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué ahora? ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Y en esa mezcla de pensamientos, de sentimientos, de emociones, la vida me devolvió la pregunta. Y ante todo esto, ¿tú qué piensas hacer? ¿Qué puedes hacer? No me andes preguntando a mí, me decía la vida. Pregúntate, no me preguntes el por qué, pregúntate el para qué, ¿no? Y esa misma idea la encontré luego en Viktor Frankl, aquel neurólogo y psiquiatra austríaco, que vivió la terrible experiencia de sobrevivir a 4 campos de concentración, perder en ellos a todos sus familiares y quedarse con lo único que él tenía, la existencia desnuda. Él nos recuerda que es nuestra actitud frente a la vida la que tiene que cambiar, pues en realidad somos nosotros los preguntados, somos nosotros quienes tenemos que responder. Y él afirma que vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ese vivir plantea y cumplir la tarea que la vida asigna continuamente a cada ser humano. Incluso para cada uno de nosotros, ante el dolor y la muerte, nos cabe la libertad de poder elegir. Y poder elegir el rendirnos o el hacerle frente. Así empezó todo. Aquella intuición inicial fue la que marcó la diferencia. Pero teníamos muchas preguntas por hacernos, ¿no? Cientos de preguntas. Todas aquellas muertes eran meras coincidencias, eran frutos del azar. ¿Cuál era el origen de aquella enfermedad? ¿Cómo parar aquel dolor? Lo que les cuento, teníamos muchas preguntas, pero muy pocas razones convincentes. Había que seguir buscando y acceder a datos de tiempos más remotos. Y así fue como nos fuimos al archivo parroquial y al registro civil de San Bartolomé de Tirjana, y fueron estas dos instituciones las que nos ofrecieron las primeras respuestas a aquella búsqueda. Y con ellas nosotros elaboramos un pequeño dossier, un dossier que se remontaba a mediados del siglo XIX y donde se establecían una serie de relaciones genealógicas y los fallecimientos repentinos de personas menores de 30 años. Con asombro nosotros descubríamos en esa pequeña relación que a lo largo del tiempo se habían ido produciendo muchos más fallecimientos de manera súbita de los que aquella familia podía recordar. En febrero del año 98, el Servicio de Cardiología de la Clínica del Pino realizó los primeros estudios clínicos. Sin embargo, las exploraciones invasivas y no invasivas no ofrecían datos significativos ni resultados concluyentes. Solo se repetía un pequeño indicio, que era el síncope o la pérdida de conocimiento, y que normalmente se relacionaba con actividades acuáticas. Fue a partir del año 2001 cuando se le propone a la familia realizar un estudio genético, y este estudio se realiza en el Laboratorio de Genética Cardiovascular del Dr. Ramón Brugada en Nueva York. Pero tampoco la biología molecular y el análisis genético lograban arrojar ninguna luz sobre aquel problema de salud. Entre julio y diciembre del año 2002 fallecen 3 jóvenes en el sur de Gran Canaria. Fanny tenía 14 años cuando falleció mientras estaba jugando en la plaza con sus amigas. Alejandro, de 23, se desvaneció mientras corría,
pendiente arriba, intentando sofocar el incendio en el lomito de Taidía, o de Santa Lucía, perdón. Y Francisco Javier, que tenía 19, esperaba en la parada de la guagua cuando murió súbitamente. Todas las necropsias de estas personas eran negativas y ninguno de esos fallecimientos parecían estar relacionados entre sí, ni con los anteriores, ¿no? Pedro Brugada afirma que esta enfermedad es como un rayo, pero un rayo que sucede en pleno verano, con un día esplendoroso, luminoso, completamente despejado. Con el sol radiante, un rayo impacta, pero es un rayo que no cesa para esta familia. En mayo del 2003 fallece Selene. Selene era hermana de aquella niña de 14 años llamada Fanny y muere al año siguiente. No había transcurrido ese año y en aquel hogar se volvía a vivir con intensidad el dolor y la tragedia, ¿no? Una particularidad en este caso de Selene es que tenía una hermana gemela univitelina que se llama Celeste. Por cercanía, por vecindad, volvimos a dialogar con aquella familia acerca de las intervenciones que se estaba haciendo con aquel grupo primero, sobre todo en la Clínica del Pino, ¿no? Y logramos ponerlos en contacto con el clínico, con el facultativo que estaba llevando el tema, que era el doctor Fernando Van Wemer. Si se comportan clínicamente de manera similar, si tienen la misma sintomatología, si proceden del mismo entorno, si tienen el mismo modo de morir, Fernando Van Wemer nos planteó un interrogante. Él tuvo una intuición y él me preguntaba, ¿tú estás seguro de que no existe ningún vínculo familiar entre todos ellos? La respuesta de unos y de otros era no. ¿No? Y era lógica, ¿no? Aquella familia, o estos dos grupos familiares, vivían en la misma calle, imagínense, solo en Tirajana. Viven en la misma calle, solo que unos están al principio y los otros al final de la calle. Tenían apellidos diferentes, ni unos ni otros recordaban ningún ancestro que pudiera vincularles genealógicamente. No se reconocían como parientes. La única explicación es lógica. Alguien se acostó con alguien, alguna relación extramarital se produjo en esta situación, ¿no? La intuición que Fernando planteaba era una intuición clara, sin embargo, no había evidencia de que existiera ningún vínculo entre esas dos familias. Y contra toda lógica, yo opté por seguir aquella intuición. Se trataba de localizar a los ancestros de aquellas dos familias e intentar relacionarlos. Y de nuevo empezamos a ordenar nuestros papeles en los archivos, tanto el parroquial como el del ayuntamiento, del registro civil de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Y fue en el año 2004 cuando descubrimos que efectivamente aquellos dos grupos familiares estaban relacionados genealógicamente, estaban emparentados. El vínculo que les unía se remontaba a 200 años antes. Y este descubrimiento importante nos llevó a contactar con otros grupos familiares donde se habían producido muertes súbitas por ver si existían esas relaciones genealógicas. Y efectivamente, nosotros logramos descubrir que aquellos 4 grupos familiares donde había muertes súbitas en el sur estaban todos relacionados y entroncaban en ese mismo punto 200 años antes. Todos eran descendientes directos de un matrimonio que se estableció en Tunte en el año 1804. Habíamos dado con un dato fundamental, pero todo sucedía vertiginosamente. El sentimiento de zozobra, el sentimiento de vivir bajo la espada de Damocles, de no saber a quién le podía tocar o quién sería el siguiente, pues creaba, sobre todo en los padres, un sentimiento de angustia, un sentimiento de ansiedad, porque preocupaban sobre todo los vivos. Sin embargo, la muerte no cejaba en su empeño. En una noche de abril
de aquel mismo año 2004, José Antonio acababa de estar bromeando con sus padres, estaba jugando con su hija pequeña y luego se fue a acostar. Y su esposa escuchó su respiración agitada, su agitación, como un ronquido extraño, ¿no? Y a partir de ahí todo se precipita. Fallecía antes de llegar al centro de salud de Tunte. Su hermano Tony, recuerden al principio, era el que había fallecido en el año 1995 conduciendo una ambulancia en Las Palmas. Aquellos padres de 3 hijos habían perdido a los 2 varones. Y es en octubre de ese mismo año, una joven de la misma familia pierde el conocimiento mientras estaba nadando en la playa. Eso mismo le había sucedido 4 años antes a su hermana en una piscina, y en ambos casos, y en virtud de los problemas familiares, el facultativo tomó la decisión de implantarles un desfibrilador automático, implantable, ¿no? Es lo que llamamos un DAI. Y fue el 13 de noviembre del año 2004 cuando ese DAI se activa porque había tenido una arritmia. Por primera vez se detectaba en esta familia esa taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. La enfermedad empezaba a mostrar su rostro. Sabíamos de qué estábamos hablando ya. Por segunda vez se repetía y se volvía a confirmar el diagnóstico. Se estaban dando pasos de gigante. Sabíamos que se trataba de un mismo tronco familiar, sabíamos la filiación de la enfermedad, pero no sabíamos quién o quiénes podían estar afectados. Solo se disponía de indicios, y el indicio era el síncope, y en este caso del DAI. Y esta insuficiencia de datos ocasionaba obviamente una gran tensión y enormes discusiones con los responsables clínicos. La arrogancia intelectual, la falta de humildad para reconocer que en torno a esa enfermedad habría grandes desconocimientos, el sentirse impelidos a dar una respuesta a los enfermos y a sus familiares, pues llevaba algunas veces a los clínicos a tomar decisiones que iban en contra del sentido común. Decisiones que luego se convirtieron, por desgracia, en desenlaces fatales, ¿no? De nuevo, en pleno verano, el impacto del mismo rayo. Saúl tenía 14 años, había ido a las fiestas de Risco Blanco. Todos conocemos Risco Blanco, ese pequeño pueblo de Tirajana. Sabemos cómo resulta difícil llegar hasta allí. La plaza estaba llena de gente, había verbena, todos bailaban, y él también. Estaba alegre, le pidió permiso a su madre para tomarse una bebida energética, siguió bailando y se desvaneció. Su cuerpo se cayó al suelo. De nuevo, la angustia y el miedo. Una ambulancia que no puede llegar hasta aquel lugar, la búsqueda ansiosa de un coche para recorrer una senda que se hace infinita. Había que desafiar la velocidad, luchar contra el tiempo y enfrentarse a una carretera que todos conocemos, que está plagada de curvas, bordeando el precipicio, ¿no? En aquel trayecto iba en brazos de su madre, quien le animaba a salir de aquel estado, ¿no? En un instante ella percibió que su hijo parecía que se iba a recuperar, pero dejó de latir y se volvía laxo, como si fuera un muñeco de trapo, son sus palabras, ¿no? Se le desmadejaba en sus manos. En el mes de julio del año 2006, una vez más se volvía a certificar muerte súbita en el mismo centro de salud. No transcurrió un año para que la enfermedad hiciera sentir otra vez un estremecimiento dentro de la familia, ¿no? Solo que en esta ocasión la conmoción adquiría una dimensión internacional. Celeste también tenía 14 años. Era el 25 de junio del año 2007, participaba en el viaje de fin de curso con sus compañeros de colegio y se encontraba en Disneyland París.
Ella disfrutaba del vértigo de una montaña rusa cuando la taquicardia ventricular pues hizo su aparición y paró su corazón. Era la hermana univitalina de Selene, la tercera hija que fallecía por la misma causa. El impacto mediático que tuvo aquella muerte fue enorme. De 1997, en que muere Maite, al año 2007, en que muere Celeste, habían transcurrido 10 años. Y en ese decenio habían fallecido 8 personas y otras 2 sobrevivieron porque tenían implantado el DAI. La ansiedad, la angustia alcanzaba ya cotas inimaginables, sobre todo cuando se acercaba el verano y el otoño, que es el tiempo donde más se manifiesta o se manifestaba esta enfermedad. Aún se disponía de una prueba cardiológica o genética, no disponíamos de ella, que pudiera detectar quién estaba afectado y quién no. En septiembre de 2007 se volvieron a remitir todas las muestras de los fallecidos al laboratorio de los hermanos Brugada, pero esta vez en Canadá. Y esta vez el estudio genético sí que trajo consigo una buena noticia. El 11 de diciembre nos comunican que habían encontrado una mutación genética potencial que pudiera explicar la causa de esa familia, ¿no? De esa enfermedad. Y se descubre que los pacientes y los afectados presentan una mutación de un gen que está vinculado a una mutación que está vinculado al receptor cardíaco de una proteína que es la rianodina, ¿no? El defecto de este gen en concreto está relacionado con la emisión de los iones de calcio durante la activación adrenérgica. Explico esto un poquito. Cuando estamos en una situación de estrés, cuando estamos en una situación de esfuerzo o muy emocionado, nuestro corazón lo que hace es acelerar el pulso. Estamos en una situación adrenérgica, ¿no? Y nuestro corazón lo que hace es emitir iones de calcio. Piensen, por ejemplo, una persona corriendo y sube una escalera, cuando llega arriba, pues evidentemente está en una situación taquicárdica, ¿no? Y esa situación de taquicardia, pues nuestro corazón está latiendo a 180 latidos por minuto o 160. Pero llega un instante en que hay un mecanismo que revierte esa situación. En esta familia, el corazón, evidentemente, para hacer ese sobreesfuerzo, está emitiendo iones de calcio. Pero en estas familias en concreto, el mecanismo de reversión no está. Y entonces siguen emitiendo iones de calcio y hace que el corazón se ponga no en 180, sino que se pone en 250, 260 y entra en lo que se llama una fibrilación ventricular, lo que los cardiólogos llaman el saco de gusano, ¿no? El corazón entra en un estado en el que no hay un ritmo sinusal y entonces si no hay el impacto, lo que ellos llaman la chispa, no se vuelve un desfibrilador, no se vuelve al ritmo sinusal, ¿no? En el año 2008 la investigación adquiere un nuevo rumbo tras descubrir que los afectados de esta enfermedad eran homocigóticos. Hay un afectado que nos da el siguiente resultado. Es un niño que tanto padre como madre son portadores de la enfermedad y él se convierte en un homocigótico. Los dos transmitieron el gen, ¿no? De parte de padre, de parte de madre. Y esto abrió un interrogante para nosotros. Porque nosotros teníamos claro que la madre pertenecía a la familia, pero no teníamos claro que el padre lo perteneciera, ¿no? Al padre, por casualidad, se le planteó la posibilidad de hacerse el genotipado, que se trajera la sangre y se analizara a nivel de biología molecular, porque alguien tuvo la intuición y el recuerdo de que el padre de aquel sujeto, de aquel chico, había muerto súbitamente conduciendo un coche. Y entonces, como estaba casado con su hija, su suegro dice, pues mira, tienes que hacerte el análisis. Curiosamente, cuando vienen los resultados, los 3 miembros de la familia, padre, madre, hijo, son portadores de ese gen.
El resultado lo que pone sobre la mesa es a un nuevo miembro afecto que no se encontraba en el mismo punto que habíamos dicho antes de 1804, sino que hay que remontarse dentro de ese árbol genealógico a un punto anterior. Se trataba de un hombre que precisamente nació aquí en Agüime en el año 1749 y que se casó en 2 ocasiones y tuvo 11 hijos. Hasta aquí lo que he ido esbozando es lo que sucedió. Ahora viene la segunda parte, que es, y qué trabajo hicieron ustedes para llegar hasta el descubrimiento de esa mutación, ¿no? Es una parte un poco más prolija, igual porque tenía un sentido y un significado para la gente de Teguise, y no sé si eso responde a sus expectativas, pero voy a intentar ser un poco más ágil. Llegados a este punto, es importante señalar que no existía un diseño previo. En mi cabeza no había una investigación procesual, ¿no? Con todos los pasos que lleva una investigación de este tipo, ¿no? Esto se fue haciendo, y se fue haciendo como una respuesta a lo que nos iba surgiendo en cada uno de los momentos, ¿no? Y en aquellas circunstancias que la propia vida nos iba ofreciendo. Al final, todo se fue organizando en un corpus sistemático que en principio evidentemente no estaba en nuestra mente, ¿no? Para su exposición y llenar de la claridad, yo voy a intentar seguir el esquema de un artículo científico, ¿no? En un artículo científico empezamos a hablar del método. ¿Qué método es el que yo seguí? Pues principalmente yo utilicé el esquema del método genealógico y la historia clínica familiar, ¿no? Todos sabemos que el método genealógico es un proceso en el que el investigador lo que hace es recopilar una serie de datos de los integrantes de la familia, sexo, edad, relaciones de parentesco, conyugal, familiar, filial, de hermandad, para luego irlos procesando, analizarlos y plasmarlos al final en una estructura que se llama árbol genealógico. El método, pues eso, es un procedimiento, perdón, el esquema del método genealógico. La Sociedad General Nacional de Consejeros Genéticos Norteamericana estableció luego una nomenclatura para la genealogía humana y que también tenemos nosotros presentes. Si se dan cuenta, lo que se trata es identificar el caso índice o probando, que es a la persona a la que se señala con una flecha, organizar las familias en generaciones, distinguir y ir enumerando cada una de esas numeraciones con un número arábigo a la izquierda, las líneas que conectan los símbolos y establecen las relaciones, y los cuadrados designan a los hombres, los círculos a las mujeres, y en caso de utilizar diamantes, pues se designan a las personas con género desconocido o a varias personas. Todo eso se puede registrar, se pueden registrar todos los datos que se consideren importantes para la salud, incluida la muerte, ¿no? La interacción entre genetistas y genealogistas nos permite ahondar en el estudio de algunas enfermedades que se transmiten de generación en generación. Por otro lado, esto es lo que tiene que ver con el método genealógico, y ahora tenemos lo que se llama la historia médica familiar. La historia médica familiar no es más que una recopilación de datos en los que se incluyen la confirmación de diagnósticos clínicos, la identificación de los miembros que están en riesgo dentro de esa familia y sobre todo calcular el riesgo de desarrollar una enfermedad en particular. Y todos estos datos relativos a la salud médica se plasman también en ese árbol genealógico. Conocer el historial de la salud familiar, las enfermedades, los hábitos, las exposiciones ambientales, construyendo su genealogía médica, es posible evaluar la predisposición que existen en determinadas personas a padecer determinadas enfermedades. Pasamos ahora a las fuentes. ¿Qué fuentes son aquellas a las que yo recurrí? Fundamentalmente son de dos tipos, las fuentes orales y las fuentes documentales. Sabemos que la información oral es la recopilada a través de los testimonios de los más ancianos, de los diversos grupos familiares, y a ella es a la que yo eché mano. Nos ayudaron a elaborar la historia familiar
a través de recordarnos cuántas muertes súbitas, quiénes las habían padecido, los síncopes, las edades de los fallecidos, y a ir estableciendo sobre todo las relaciones de parentesco entre unos y otros. También se hizo acopio de los documentos que podían facilitarnos las tareas, libros de familia, partidas de nacimiento, las partidas de matrimonio, de defunción, los informes forenses. Habitualmente una familia puede recordar con relativa facilidad hasta una tercera, una cuarta, como mucho, generación anterior, ¿no? Si se pretende ir más allá, en las familias es muy complejo que alguien recuerde el tatarabuelo o el quinto abuelo, ¿no? Para ello es necesario recurrir a las fuentes documentales, que se utilizaron fundamentalmente, son los archivos y los registros. En este caso, nosotros accedimos a esos registros que aparecen ahí. Aparecen sobre todo los archivos parroquiales, lo que tienen que ver con los archivos eclesiásticos, los archivos judiciales, los archivos municipales y las hemerotecas, ¿no? Y en ellos nosotros consultamos los siguientes fondos documentales. Dentro de los archivos eclesiásticos hicimos hincapié en los libros sacramentales, que es donde se asientan las partidas de bautismo, matrimonio, defunción, los matrimoniales, los libros de sepultura, padrones de cumplimiento pascual. Dentro de los archivos judiciales, las actas, nacimiento, matrimonio, defunción, las diligencias previas, sobre todo los informes forenses, levantamiento del cadáver, etcétera, ¿no? Y luego en los archivos municipales, padrones, censos civiles, y en las hemerotecas los artículos de prensa. ¿Cuál fue el procedimiento que se siguió? Nosotros lo que hacíamos era solicitar a la familia los datos generales, ¿no? Relativos a nombre, apellido, DNI, domicilio, fecha de nacimiento. Luego pasábamos a la solicitud de datos de filiación genealógica y establecíamos un diagrama, como ven ahí, que llega, pues eso, a una cuarta generación, al bisabuelo, ¿no? En este caso, nosotros íbamos contrastando todos esos datos con el árbol genealógico que ya estábamos elaborando e ir insertándolos en él, ¿no? Y por último, solicitábamos datos de la historia clínica familiar, que también íbamos consignando en el mismo, ¿no? El siguiente paso fue extraer muestras de sangre o muestras de tejido y remitirlas al laboratorio de los hermanos Brugada. El paso final es la estructura en un árbol genealógico para organizar toda la información, la oral y la escrita, a través de un software que nosotros empleamos, es el GenoPro. Es un software que te permite ir elaborando el árbol genealógico. En este caso era el GenoPro 2007, ¿no? Y seguíamos la nomenclatura estándar de los símbolos genealógicos. ¿Con qué dificultades nos encontramos? La primera es sobre todo el esfuerzo que se hace por verificar y contrastar los datos que se obtienen tanto de las fuentes orales como las escritas. Se hace ya ese esfuerzo intentando mantener el equilibrio entre lo oral y lo documental. Y ese equilibrio no siempre se logra. Por ejemplo, toda la indagación relativa a los miembros de las familias anteriores al siglo XX solo podía ser documental. En ocasiones también existían versiones orales de un mismo acontecimiento que a veces eran complementarias, pero otras veces eran contradictorias. Y la única manera de solventar eso era recurriendo a la fuente documental, si era posible, ¿no? También se tuvo en cuenta que las fuentes escritas pueden contener errores, pueden ser incompletas o pueden ser insuficientes. Por ejemplo, hasta inicios del siglo XX no se consignaba la causa del fallecimiento en los libros de difuntos de los archivos parroquiales. La anotación de la causa de la muerte incumbía al sacerdote, al juez de paz o al encargado competente en el registro civil. Y por tanto va a depender del nivel cultural
que tuvieran y de las relaciones que mantuvieran con el médico correspondiente, siempre y cuando lo hubiera, ¿no? En este mismo sentido, observamos que la descripción de la mortis causa, o de la causa de la muerte que nos interesa y aparece en los fondos documentales, va evolucionando y depende del contexto sociocultural y de la terminología clínica al uso en cada momento, ¿no? Observen que ahí aparecen expresiones tales como, si estamos en un libro sacramental, yo puedo inducir una causa de muerte súbita, a veces porque el cura ponía ese texto, ¿no? No recibió los santos sacramentos por lo improviso de la enfermedad, o solo recibió la extrema unción por no haber dado tiempo para administrar los demás sacramentos. Se empieza a hablar de taquicardia paroxística o insuficiencia circulatoria central, la causa inmediata colapso cardíaco. Observen cómo ya a partir del año 65 esa terminología va cambiando. El fallo cardiorrespiratorio, el cardiocirculatorio, y al final aparece ya con una terminología mucho más precisa el concepto de muerte repentina, ¿no? Las enfermedades suelen causar muerte súbita e inexplicada, pueden simular una muerte violenta, una muerte accidental o incluso una intoxicación. Son muertes fulminantes, que afectan a personas que se consideran sanas o al menos están sin síntomas, y ocurren mientras desarrollan una actividad habitual, pues están en el trabajo, durante el sueño, o practicando un deporte, o conduciendo. Y por esa razón muchas veces se ha confundido el efecto con la causa, y al final se termina considerando como origen del fallecimiento lo que en realidad es la consecuencia de la enfermedad. Y esta conclusión errónea se traslada y se plasma en los documentos registrales. Por ejemplo, en una partida de defunción se cita literalmente como causa de la muerte de una joven de 15 años, en el año 48, se puso eso que les aparece ahí, la contusión en mejilla derecha. Sin embargo, su hermana explica que la chica iba montada en un burro, que estaba hablando con un vecino, cuando ella se desvaneció y se cayó del animal, y que falleció súbitamente. Evidentemente, la contusión en las mejillas es el efecto, no la causa. Y esos errores, pues, como no tengas el dato oral, pues a veces no puedes inferir el tema de la muerte súbita, ¿no? Así, dependiendo de la actividad que los sujetos estaban desempeñando antes del fallecimiento, cazar, jugar, nadar, se ha tenido que hacer frente a situaciones confusas en las que se pudiera inducir un error en la apreciación de la causa de la muerte. En las necropsias y en las fuentes registrales se ponen, por ejemplo, como origen de la muerte, todo esto que a ustedes les aparece, la asfixia por inmersión, que es la causa más confusa, ¿no? Esta enfermedad debuta muchas veces en el agua, y entonces, mientras el sujeto está nadando o está en una piscina o en la playa, pues se puede confundir con una asfixia por inmersión, ¿no? También se planteó el dilema de cómo solventar la duda entre aquellos sujetos en los que existían razones fundadas para sospechar que habían fallecido de manera súbita. Por ejemplo, se observaba la coincidencia de que en los distintos grupos familiares donde se había originado esta muerte súbita e inexplicada, también se habían producido a la par la muerte de niños pequeños, ¿no? El número de párvulos fallecidos en algunos casos llegaban hasta 5 miembros. Aunque cupiera la posibilidad de que padeciera la misma afección que sus hermanos, nosotros optamos por descartarlo, sobre todo porque la causa de la muerte que se señalaba era muy genérica, se ponía el término enfermedad común para referirse a ella, y por otro lado se excluían todos estos fallecimientos porque eran anteriores al año 60, ¿no?, del siglo pasado. Hasta ese entonces la comarca de las Tirajanas pues era un lugar eminentemente rural y aislado, y la mortalidad infantil pues también era muy alta. Tendríamos que considerar la carestía de bienes esenciales, los conflictos bélicos
que también se desarrollaron con anterioridad a todo ese periodo. Si estamos hablando del siglo XIX y siglo XX, pues estamos hablando de la guerra de Cuba, o estamos hablando de la guerra de Marruecos, Primera y Segunda Guerra Mundial. Las dificultades y las penurias para el desarrollo de la salud y de la higiene, la escasez de servicios médicos, los grandes obstáculos para acceder. Todo, evidentemente, todos estos factores inciden en que ese índice de mortalidad infantil, pues evidentemente sea alto, ¿no? Es importante señalar que esta investigación se ha podido realizar gracias a que en los libros sacramentales o en los registros y en las actas municipales, del registro civil, se consignaba la causa de la muerte. Sin embargo, es a partir del año 94, con esa publicación de la orden ministerial que habla de la supresión del dato relativo a la causa de la muerte en la descripción de la defunción, lo que va a condicionar investigaciones posteriores. Probablemente ya no se pueda hacer en el futuro, porque esa indicación no va a aparecer, ¿no? ¿Cuál es el problema del acceso a las fuentes documentales? Pues miren, depende de la fuente registral. Nos fuimos encontrando nosotros con diversas dificultades, ¿no? No obstante, en líneas generales nosotros percibimos una buena disposición en los responsables de las distintas instituciones, salvo pequeños problemas unidos a la distancia, al escaso tiempo de apertura de los archivos, que provocaron ralentización y dilatación en el tiempo de la investigación. Ahí se consignan las distintas dificultades en los archivos eclesiásticos, en los registros civiles, en los judiciales, en los municipales y en las hemerotecas, ¿no? Bueno, vamos a intentar ir concluyendo y vamos a ir viendo cuáles son los resultados que se obtuvieron. Ahí le aparece una serie de números. Si se observa que actualmente nosotros elaboramos un árbol genealógico que consta, aunque ahí le parezcan unos 3.746 individuos, estamos en estos momentos inmersos en una investigación con una familia que por el orden de las casualidades pues tenemos que investigar. Todo sucede a partir del año, de mitad de hace 2 años. En Fuerteventura un niño está en la playa y se va al fondo. Su hermano está con él y logra sacarlo. El hermano había hecho algún curso de masaje cardíaco y entonces empieza a reanimar a su hermano. El mayor tenía 18 y este tenía 15. Gracias a ese masaje cardíaco, pues logra mantenerlo con vida hasta que llegan los servicios sanitarios, ¿no? La casualidad, aquel niño para mí era conocido, era el hijo de un amigo, pero él siempre me habló de un semiahogamiento. La casualidad fue que el vicepresidente de la fundación estaba en el hospital y pudo saber que era una muerte súbita recuperada, que le habían puesto un desfibrilador. Y entonces me dice, chacho, mira, este chico es del sur, probablemente sea de la familia. Y a partir de ahí nosotros descubrimos que uno de sus progenitores estaba afectado por la taquicardia ventricular polimórfica, pero era alguien que no estaba vinculado genealógicamente con la otra familia, solo genéticamente. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que en el tiempo hubo alguna relación extramarital que estaba ocasionando la transmisión de ese gen. Esto nos conlleva a que tenemos que estar investigando una familia que tiene más de 500 miembros actualmente. Unidos a esos datos que ustedes tienen ahí, pues nosotros estaremos rondando pues los 4.000 individuos, unas 1.400 familias, etcétera, ¿no? Este aspecto es bastante novedoso en el estudio, porque lo habitual en las publicaciones consultadas es elaborar árboles genealógicos que se remontan a una 4ª o 5ª generación. Es decir, como máximo se retrotraen hasta los bisabuelos y en el mejor de los casos hasta los tatarabuelos, pero no hasta el 12º o el 13º abuelo.
Gracias al análisis genético se ha podido identificar a 243, yo creo que en estos momentos pueden ser un poco más, unos 250 portadores de la mutación, que también se extienden a Japón y Venezuela. En este caso nos hallaríamos ante una mutación fundacional, donde el paciente 0 actualmente, digo actualmente porque puede ser que se retrotraiga, se sitúa en el año 1749. En este sentido, también constatamos que los estudios publicados sobre la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica no contienen series de afectados tan largas como el caso que le estamos contando, ¿no? Y como hemos afirmado, tanto la población afectada como la de fallecidos por muerte súbita inexplicada se concentran en esa comarca de las Tirajanas, en el sur de Gran Canaria, perdón. Ha sido precisamente la condición de insularidad y el asentamiento estable de la población investigada lo que nos ha facilitado el seguimiento y el estudio genealógico a lo largo de casi 4 siglos, ¿no? El uso de la genealogía de la historia médica familiar pues ha mostrado un alto índice de aplicabilidad y beneficio para detectar la población susceptible de padecer muerte súbita inexplicada. A nivel clínico se ha creado a instancias de las familias y de los cardiólogos implicados, pues esa comisión técnica de seguimiento clínico del programa de diagnóstico precoz de la cardiopatía familiar con alto riesgo de muerte súbita en Canarias. Se ha hecho un seguimiento clínico de la población, se ha sometido a tratamientos farmacológicos y se le ha puesto en aquellos casos que se precise un desfibrilador automático implantable. La investigación genealógica de quien les habla, la atención de los doctores Brugada y de Fernando Van Wemer y la investigación genética del doctor Brugada han sido los 3 pilares fundamentales de este proceso. Por un lado tenemos una investigación que es de tipo genealógico, una investigación que es de tipo clínico, que llevan el doctor Pedro y Josep Brugada y Fernando Van Wemer, y por otro lado la investigación genética del doctor Ramón Brugada. Esos 3 pilares son los que constituyen el equipo de investigación. Y hay un cuarto, que es la aportación que hace la propia familia, ¿no? Sin las muestras biológicas de los fallecidos, sin el aporte de las muestras sanguíneas o tisulares, pues no se podía haber hecho este estudio, ¿no? El trabajo genealógico ha sido y sigue siendo vital para interrelacionar los casos, para identificar a la familia, para ayudar a prevenir. Y evidentemente la identificación genética de los portadores y el tratamiento clínico son los que garantiza de facto la posibilidad de sobrevivir. ¿A qué conclusión llegamos? La conclusión a todo este estudio ya se había señalado al principio de la ponencia. El papel que han jugado los archivos en todo este proceso ha sido vital porque en realidad los archivos salvan vidas. Yo no sé si en tiempo, son 5 minutos más, cabría ver un pequeño corto, si no estamos muy cansados, en el que se hace una síntesis de todo este trabajo y donde el aspecto clínico genético está mejor explicado. No quiero abusar de su confianza, ustedes me dicen si quieren y podemos. En noviembre de 1995, mientras conducía, falleció de modo súbito un joven de 21 años. 2 años más tarde, en septiembre de 1997, mientras caminaba, murió su prima de la misma manera. Ambos tenían la misma edad y su familia procedía de un pequeño pueblo en la isla de Gran Canaria denominado San Bartolomé de Tirajana. Las autopsias que se le practicaron a ambos no revelaron ningún hallazgo que justificara la causa de la muerte. La familia, preocupada por la constante presencia de la muerte entre los suyos, decidió elaborar un pequeño estudio familiar en el que se establecían conexiones con otros fallecimientos súbitos de personas menores de 30 años. Todo parecía indicar que se trataba de una enfermedad genética.
Mientras continuaban los estudios clínicos, falleció súbitamente un joven de 25 años mientras dormía. Era el segundo hijo fallecido de una familia de 3 hijos y hermano del primer joven de 21 años que habíamos comentado. Mientras tanto, en el sur de Gran Canaria se seguían produciendo fallecimientos súbitos en niños y personas jóvenes, todas menores de 30 años, con una característica común: la necropsia siempre era completamente normal o negativa. El 30 de junio de 2002 y el 20 de mayo de 2003 fallecieron de forma súbita 2 hermanas de 14 y 10 años, mientras una jugaba y otra nadaba en una piscina respectivamente. En ese mismo año 2002 falleció el 2 de septiembre un joven de 23 años mientras corría y el 7 de diciembre otro joven de 19 años mientras esperaba al autobús. Después de estas muertes consecutivas, comenzó a surgir la interrogante de si no habría algún nexo común entre todas ellas. Dado que todos proceden de la misma zona de San Bartolomé de Tirajana y el comportamiento clínico de la enfermedad era bastante similar entre estos 4 grandes grupos familiares, ¿no estarían emparentados entre sí? Un equipo multidisciplinar puso en marcha una profunda investigación genealógica. Se recogieron fuentes documentales en archivos parroquiales, civiles, municipales, hemerotecas, así como el testimonio oral de los pacientes más ancianos. A finales de 2004, las familias descubren que estaban emparentadas y que poseían ancestros comunes bastante lejanos y que en realidad eran ramificaciones de un mismo árbol genealógico. Un árbol que actualmente posee más de 2.000 miembros, más de 400 familias y más de 1.000 líneas genealógicas. Descubrieron que todas las ramas entroncan en un matrimonio establecido en Tunte en 1804, de quienes nacieron 7 hijos con su correspondiente descendencia, y que sus raíces nacían en Risco Blanco, La Culata, Taidía, en la misma comarca de San Bartolomé de Tirajana. En julio de 2006 falleció súbitamente un niño de 14 años mientras bailaba, y en junio de 2007 falleció súbitamente una niña de 13 años, tercera hermana con muerte súbita de una familia de 4 hijos que falleció en un parque de atracciones. En diciembre del 2007 se nos comunica que varios miembros de esta familia son portadores de una mutación en el gen que codifica el receptor cardíaco de la rianodina. Se produce un cambio de aminoácido en la región citosólica de la proteína en la posición 357, cambiando de una glicina a una serina. A raíz de dicho descubrimiento, se realiza el genotipado de alrededor de 2.000 personas con sospecha de pertenecer a dicha familia, detectándose que en el árbol genealógico entroncan en un punto anterior, concretamente a un sujeto nacido en 1749 que se casó 2 veces y tuvo 5 hijos. Hemos genotipado alrededor de 2.000 personas con sospecha de pertenecer a dicha familia, detectándose 215 pacientes positivos para la mutación G357S, de los que 36 pacientes habían fallecido súbitamente con una edad media de 18 años. Nos quedamos con una población de 179 pacientes portadores vivos de una mutación en el gen de la rianodina. Hemos elaborado un protocolo clínico de seguimiento y tratamiento de estos pacientes desde una comisión establecida en nuestra región. El protocolo consistía en realizar una prueba de esfuerzo, un Holter y una ecografía sin tratamiento. Y posteriormente se inicia tratamiento beta-bloqueante a dosis crecientes, evaluándose cada 3 meses con prueba de esfuerzo la efectividad del tratamiento beta-bloqueante tanto en la frecuencia cardíaca como en la aparición de arritmias ventriculares con el ejercicio. Durante un seguimiento de 4 años no se han detectado eventos cardíacos en pacientes negativos para la mutación. En el año 2009, un joven de 16 años perteneciente a la familia y que no se había querido genotipar, fallece súbitamente mientras desarrollaba un esfuerzo emocional intenso. No estaba en tratamiento beta-bloqueante. Posteriormente, se comprobó la positividad de uno de sus progenitores. En el año 2010, otro joven de 33 años falleció súbitamente durante un esfuerzo físico. Su familia tampoco había querido genotiparse y posteriormente se comprobó que uno de sus progenitores era positivo para dicha mutación. Y en muestras obtenidas de la necropsia se comprobó que el mismo paciente era positivo para la mutación. En la actualidad existen aproximadamente 30 pacientes familiares directos de pacientes positivos que no se han genotipado por negativa de los mismos, incluyendo algunos menores de edad.
No cabe duda de que estamos en las primeras etapas de la integración de la genética en el diagnóstico y seguimiento clínico de los pacientes. Sin embargo, constituye todo un reto para los cardiólogos hoy en día el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estos portadores debido a la gravedad de los síntomas cuando se producen y la poca reproducibilidad de los mismos. Se necesitarán nuevos estudios para determinar la efectividad de los diferentes tratamientos y, lo que es más importante, cuáles son los factores predictores que hacen que dos pacientes con la misma mutación tengan diferente curso clínico. Ese pequeño corto se hace a medida que íbamos evolucionando. Entonces iba arrojando los datos a la luz de lo que teníamos en ese momento, ¿de acuerdo? Y por otro lado, las imágenes, nosotros tenemos que preservar la posibilidad de no identificar a los sujetos, por eso hay pequeños cambios respecto al relato que ya se le hizo anteriormente, ¿no? Bueno, en principio agradecer y felicitar a Carmelo, agradecer la asistencia a estas jornadas y sobre todo felicitar por el resultado final del trabajo, que yo creo que es salvar vidas. Ahora, como siempre, no tenemos mucho tiempo, pero si hay preguntas, alguno quiere hacer una pregunta. Yo tengo una sobre la parte final. Y ¿cuál es la aplicación para que familias o personas no se hagan una prueba cuando tienen números? Me refiero a que se decía ahí números de lotería, ¿no? Más o menos el miedo, a lo mejor. Es que estamos asistiendo a ese mismo problema en estos momentos. Nosotros hacemos un esfuerzo inmenso en identificar primero a la familia, toda la identificación genealógica. En segundo lugar, se trata de ponernos en contacto con los familiares. Y una vez que nos ponemos en contacto con los familiares, pues nos observamos esa resistencia. Y sobre todo, lo más dramático es cuando reciben un diagnóstico positivo y no quieren saber nada, o no quieren genotipar ni siquiera, incluso en personas que han tenido hermanos, familiares muy directos que han fallecido, no quieren. ¿Cuál es la razón? El otro día manteníamos una reunión con las familias del sur y hablábamos de dos fundamentales, ¿no? La primera es evidentemente el miedo. No quiero saber. Y la segunda razón es de que los sujetos se ven bien de salud. Y como me veo bien, yo no me voy a morir nada de eso, ni nadie en mi familia. Y es muy difícil hacerles caer en la cuenta de que una cosa es que en este instante tú estés bien de salud y físicamente bien. Y tal como se planteaba el otro día, hay deportistas de élite que fallecen. No me viene ahora el nombre del jugador de fútbol que tuvo una muerte súbita de estas características, ¿no? Sí, pero hay otro español, Antonio Puerta. La similitud con la muerte de Antonio Puerta y de esta familia es prácticamente igual, ¿no? El efecto es así, se desploman y quedan, ¿no? ¿Por qué no lo hace la gente? Es dramático, para mí es muy dramático. Yo he tenido que asistir a 3 ocasiones en las que hemos dialogado con la familia. En el primer caso 4 veces, con el padre de una de las personas. No. Hasta que su hijo, pues por desgracia, fallece. El más dramático para mí es el último, un chiquillo de 17 años en un concierto y fallece delante de sus padres. Es muy duro, sobre todo si yo me pongo en los zapatos de esas personas. ¿Alguna